Bien, pues como les prometí, está conmigo en el estudio el doctor Manuel Hernández Salazar, quien es jefe del área de neurociencias del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Doctor Manuel Hernández, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas noches, Gerardo. Muchas gracias. Y bueno, decía yo hace un instante, polémico este tema, ¿no? De si la bulimia se puede curar a nivel, bueno, bulimia y anorexia se pueden curar a nivel psicológico o a nivel fisiológico. A mí me ha llamado, de verdad, me ha sorprendido mucho esa cirugía que se realiza directamente en el ISSSTE, en una institución de salud pública, a nivel cerebral. No quiero decir muchas cosas, solamente platícanos, doctor, así en breve, ¿de qué se trata esta cirugía? Bien, aquí en el área de neurociencias hay una serie de especialistas que bajo digamos, el comando de psiquiatras, neurólogos y neurocirujanos, neurofisiólogos, se han dado la tarea de investigar cuál es el síntoma, digamos, más cardinal. El síntoma cardinal se identificó o se ha estado identificando como un síntoma de obsesividad y consecuentemente hay una compulsión. En ello, pues recientemente hay una serie de investigaciones en trastorno obsesivo compulsivo principalmente, que se pueden ser muy extrapolables al trastorno de anorexia. En los años 80, Rasmussen propuso que existía un espectro de estas enfermedades que compartían síntomas comunes. Y en ello se empezó a investigar específicamente hacia la obsesión. Hay dos grandes circuitos, desde hace muchos años identificados, que están involucrados muy específicamente en el trastorno obsesivo compulsivo, que es un trastorno muy investigado en países muy desarrollados y que nos da una idea de cuál es el síntoma que se tiene que intervenir en este sentido, ¿no? Hago una pequeña pausa. A ver, si son síntomas obsesivo-compulsivos, normalmente tenemos la idea de que pueden curarse o tratarse, ¿no? A nivel de la psiquiatría o de la psicología. En este caso ya es una intervención quirúrgica directa. Sí, el trastorno obsesivo compulsivo comparte incluso hasta la frecuencia con anorexia y bulimia. O sea, en los Estados Unidos se ha calculado que tiene un costo inmenso y están muy interesados en investigar el trastorno obsesivo compulsivo, porque ese trastorno comparte muchas situaciones con dolor crónico, con trastornos de la conducta alimentaria y con otros síntomas psicofísicos, pero principalmente con ellos dos. Entonces aquí esta cirugía está muy dirigida hacia este síntoma de obsesión-compulsión. Entonces hay aquí una propuesta del centro médico hacia la comunidad médica en donde se interrumpe una parte de este circuito, que es el circuito periférico, conocido como circuito de Papez, descrito en 1938, y otra parte del circuito que se llama circuito mesolímbico, que es un circuito que es muy basal y que tiene que ver, curiosamente se empezó a encontrar por otras causas, en trastornos del movimiento, pero en trastornos no motores principalmente. Entonces, ¿eso significa? Significa que son síntomas asociados a los trastornos motores. Los problemas de movimiento como enfermedad del Parkinson, distonías, etcétera, comparten una parte de ese circuito. Es un circuito muy decir, basal. a nivel de área cerebral, o sea, se detecta que se puede curar esto haciendo una intervención quirúrgica. A nivel de la zona cerebral periférica, digamos, hay una intervención porque son dos cirugías, de hecho. Y la segunda cirugía va dirigida hacia el centro del circuito mesolímbico, que es el tálamo. Ahora, me comentabas un instante algo muy interesante, ¿no? No todas las personas son aptas, ¿no?, para un tipo de cirugía como estas. Incluso me decía que solamente llegando a extremos en donde personas ya llegan a pesar 28 kilos, por ejemplo, ¿no? Así es. Eso, es decir, habrá personas que no son, quienes sí son y quienes no son, digamos, aptos para este tipo de cirugía, de intervención. El perfil de las pacientes que se intervinieron tiene más o menos 29 kilos y después de la cirugía ganaron aproximadamente 10 kilos en promedio. Diferentes casos, síntomas similares, pero son dos trastornos, ¿no? Son dos anorécticas y 3 bulímicas institucionales. De forma extrainstitucional también me han pedido que les ayude para 2 pacientes que no están que estaban dentro de la institución, pero que hicieron un esfuerzo por obtener este beneficio. Aquí, obviamente, sí hay una conducta que tiene datos de una alteración francamente conductual
que tendría que ver específicamente con la voluntad. Sí. Y eso es muy difícil de tratar, ¿no? Todos los trastornos que tienen que ver con algún síntoma que tiene que ver con la personalidad son muy difíciles de tratar. Cuando es una enfermedad más pura, el tratamiento es muy dirigido, es mucho más específico. Aquí hay estas situaciones que tienen que ver con la conducta psicológica y con la enfermedad en sí. En estados muy avanzados, les puedo decir que la cirugía es más exitosa. Entonces, los pacientes que se han elegido son refractarios, quiere decir que son resistentes a diferentes ensayos farmacológicos y a diferentes tratamientos psicoterapéuticos. Ahora, ¿cuánto cuesta una operación de esta magnitud? Bueno, aquí... Si no es derechohabiente, ¿no? Por ejemplo. Bueno, la institución pues ha hecho un gran esfuerzo por adquirir tecnología para ello. El ISSSTE en ese sentido pues ha tenido muy buen desarrollo. Y fuera de la institución, digamos que hay un costo aproximado de unos 150,000 pesos más o menos, ¿no? ¿Quiénes son aptos? ¿Cómo podrían acercarse personas que ya tienen este tipo de trastornos al límite? Bueno, no las personas que padecen estas enfermedades, más bien son los familiares, ¿no? Que de alguna manera detectan estos trastornos. ¿Cómo pueden acercarse y cómo pueden lograr este tipo de intervención ahí en el centro médico? Bueno, aquí obviamente el grupo de médicos psiquiatras, que son los especialistas y que han seguido todos estos trabajos, especialmente el doctor Valencia Granados, que es el jefe de servicio de psiquiatría, él ha llevado muy bien esta investigación. En todo ello, creo que debe ser el primer contacto, ya que parte de este protocolo exige que sean 2 psiquiatras diferentes los que están dando esta opinión, más de 2 años de síntomas comprobados y haber hecho un buen examen mental, el haber identificado claramente que es exactamente este diagnóstico. Después de ello, obviamente hay una serie de estudios protocolarios que son de rutina, imágenes cerebrales, imágenes de perfusión, o sea, SPECT o PET, imágenes de resonancia magnética, estudios electrofisiológicos básicos, estudios generales, y con ello ya se puede proponer un candidato. Bueno, ¿qué le parece antes de despedirnos si nos regala alguna dirección electrónica, algún correo donde nuestro público pueda acercarse con ustedes para saber justamente cómo llegar, ¿no?, con la persona indicada para este tipo de cirugía y quiénes son las personas aptas? Así es que seguramente estarán los datos ahí en la pantalla. Si nos repite por favor el correo, los datos completos. Claro. Aquí directamente a la Jefatura del Servicio de Psiquiatría o la Jefatura de la División de Neurociencias en el 5200-3463, que es la línea directa en el ISSSTE, y el correo es neurocirugía.iste@gmail.com. Muy bien, y ahí cualquier persona puede acercarse para tomar por lo menos alguna referencia, ¿no? Ahí se les puede dar una información general acerca de este tipo de protocolos y específicamente aquí el grupo de psiquiatras ya pueden estructurar un contacto con el paciente. Rápidamente, en esta dirección, en este correo, las personas que no sean aptas pues para esta intervención, ¿podrán recibir algún tipo de tratamiento? Se les puede dar una información básica, orientarlos principalmente. Obviamente, pues aquí los derechohabientes al ISSSTE tienen este privilegio. Habría desde luego que hacer un estudio social y ver las condiciones, por eso es importante el trabajo social, el trabajo social y de los psiquiatras, para identificar estas características. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias. Aquí me quedo con varias preguntas. Manuel Medina, muchísimas gracias, de la Delegación Iztacalco, Alicia Diego de Ciudad Nezahualcóyotl y Carla Portela de Jardines de Churubusco. Creo que ya me tengo que ir a una pausa. Rápidamente, a ver si todavía tengo tiempo. Nada más, aquí dos preguntas que insisten en que en los gimnasios se les insiste a quienes están entrenando a comer un tipo de dieta y en algunos casos se vuelve excesiva. ¿Eso puede detonar algún tipo de trastorno alimenticio? En una persona predispuesta, el culto al físico es el factor de riesgo más importante. Obviamente la anorexia y bulimia comparten la característica de una conducta dirigida a la pérdida de peso. Sí. Mucho ojo con ese síntoma, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor. Muy buenas noches. Yo voy a hacer una brevísima pausa y regreso para hablarle de esta controversia, la famosa talla cero, y sobre todo cuando de México se trata. Volvemos en un instante.